Después del funeral del marido, la mujer va con su amante a tratar sobre la herencia. Suscríbete y deja tu like para ayudar al canal. Elena se encontraba de pie junto a su hijo Pablo, sosteniendo su pequeña mano con fuerza mientras una procesión de dolientes se acercaba para ofrecer sus condolencias. El aire estaba cargado de tristeza y susurros de consuelo en el cementerio bien cuidado, con sus hileras de lápidas y flores frescas. Elena trataba de mantenerse firme, pero la mezcla de dolor y culpa amenazaba con derrumbarla. Pablo, sin entender completamente la magnitud de la pérdida, miraba a su alrededor con una expresión confundida y triste. «Mamá, ¿dónde está papá?», preguntó con inocencia, causando que una punzada de dolor atravesara el corazón de Elena. Ella le acarició el cabello rizado, intentando encontrar las palabras adecuadas. «Papá está en un lugar mejor, cariño», susurró, intentando mantener su voz firme. Mientras los últimos amigos y familiares se acercaban, Elena notó a Eduardo, su amante, parado a cierta distancia. Sus ojos se encontraron brevemente, y en ese instante, Elena sintió un torbellino de emociones. Amor, culpa, y una profunda incertidumbre sobre el futuro. Eduardo asintió ligeramente, como si comprendiera la tumultuosa tormenta en su interior. Después del funeral, Elena se encontró con Eduardo en un rincón apartado del cementerio, lejos de las miradas inquisitivas. La tensión era palpable entre ellos mientras se esforzaban por encontrar palabras adecuadas. Eduardo extendió una mano reconfortante que Elena aceptó, sintiendo un poco de consuelo en su contacto. «¿Estás bien?», preguntó Eduardo, aunque ambos sabían que la respuesta era evidente. «No realmente», respondió Elena, su voz temblando ligeramente. «Necesitamos hablar de lo que viene ahora, sobre la herencia de Roberto». Eduardo asintió, entendiendo la gravedad de la situación. «Podemos discutirlo más tarde, en un lugar más privado», sugirió. Elena aceptó con incertidumbre, sabiendo que esta conversación marcaría el comienzo de un nuevo y difícil capítulo en su vida. Elena y Pablo regresaron a casa, una espaciosa casa de 2 pisos en un vecindario acomodado. La casa, que antes resonaba con risas y conversaciones familiares, ahora se sentía vacía y silenciosa sin Roberto. Elena ayudó a Pablo a quitarse el abrigo y lo envió a su habitación con un beso en la frente. Recorrió la casa, pasando por el salón donde tantas veces se sentaron juntos a ver televisión, y la cocina donde preparaban las comidas familiares. Cada rincón estaba impregnado de recuerdos, lo que hacía que la soledad se sintiera aún más aplastante. Se dirigió al despacho de Roberto, buscando algún consuelo en el lugar que solía ser su refugio. Al sentarse en el escritorio, Elena notó una carta dirigida a ella. La sorpresa y la aprensión la llenaron mientras tomaba el sobre y lo abría lentamente. Elena se sentó en el despacho de Roberto y abrió la carta con manos temblorosas. El familiar y elegante trazo de Roberto llenó la página. A medida que leía, las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. La carta revelaba que Roberto siempre había sabido sobre su relación con Eduardo. En lugar de reproches, las palabras de Roberto estaban llenas de amor incondicional y el deseo de que Elena y Pablo estuvieran seguros. «Siempre supe de tu affair con Eduardo», escribió Roberto. «Pero te amé más allá de todo y solo quería tu felicidad». Elena sintió una mezcla de alivio y dolor al leer las palabras de su esposo fallecido. La carta también hacía referencia a más cartas y documentos importantes en la oficina de Roberto, despertando una curiosidad y determinación renovadas en Elena. Al día siguiente, Elena visitó la oficina de Roberto, un espacio bien decorado en un edificio de gran altura. Se sentía como si estuviera entrando en un terreno sagrado, lleno de la presencia de Roberto. Buscó en los cajones del escritorio y en los armarios, finalmente encontrando una caja con varias cartas y documentos legales. Cada carta contenía más detalles sobre la herencia y las intenciones de Roberto, revelando un plan cuidadosamente elaborado para asegurar el futuro de Elena y Pablo. La dedicación y el amor de Roberto se hacían evidentes en cada palabra, lo que llenaba a Elena de un sentido de responsabilidad y determinación. Sintiendo la necesidad de compartir estos descubrimientos con Eduardo, Elena fijó una reunión esa misma noche. Elena y Eduardo se encontraron en el apartamento moderno de Eduardo,
un lugar de estilo minimalista que ofrecía una vista impresionante de la ciudad. Sentados en el sofá, Elena le mostró a Eduardo la carta de Roberto. La reacción de Eduardo fue una mezcla de sorpresa y conmoción. Él siempre supo, dijo Eduardo, más como una afirmación que como una pregunta. Y aún así dejó todo para ti y Pablo. Sí, respondió Elena, conmovida. Tenemos que leer el resto de las cartas juntos. Juntos, se sumergieron en las palabras de Roberto, descubriendo detalles sobre la herencia y las decisiones que había tomado para proteger a su familia. A medida que leían, la enormidad del amor y la planificación de Roberto se volvieron cada vez más claros, preparando el terreno para los próximos desafíos que enfrentarían. Después de leer las cartas, Elena y Eduardo discutieron cómo proceder con la herencia y el futuro de Pablo. Las palabras de Roberto les habían dado un nuevo sentido de propósito y dirección. Debemos honrar su memoria, dijo Elena con determinación. Debemos asegurarnos de que Pablo tenga un futuro seguro y feliz. Eduardo asintió. Juntos podemos hacerlo, dijo, apretando la mano de Elena. Elena se despidió de Eduardo, sintiéndose fortalecida por el último acto de amor de Roberto. Decidida a resolver los asuntos pendientes y proteger a su hijo, se preparó para los desafíos que se avecinaban en el próximo capítulo de su vida. Mientras se alejaba del apartamento de Eduardo, Elena sabía que estaba dando los primeros pasos hacia una nueva vida, una vida que honraría el amor y el sacrificio de Roberto, y que le permitiría encontrar paz y redención. Elena se encontraba sentada en el despacho de su abogado, Marta, una mujer de mediana edad con una actitud profesional y serena. Habían pasado varios días desde el funeral, y Elena sabía que era el momento de enfrentar el aspecto legal de la herencia de Roberto. Marta comenzó a revisar el testamento, sus ojos recorriendo las líneas de texto con precisión. Elena, aquí hay algo interesante, dijo Marta, levantando la vista del documento. Roberto ha dejado pistas sobre una cuenta secreta y varias propiedades que no mencionó anteriormente. Elena frunció el ceño, sorprendida por esta revelación. ¿Qué tipo de propiedades? Marta sacó un mapa y señaló una ubicación en las afueras de la ciudad. Hay una casa de campo que parece ser clave. Sugiero que investiguemos más a fondo estas pistas para asegurarnos de que no haya sorpresas desagradables. Elena asintió, comprendiendo la importancia de esta investigación. Sí, es lo mejor. Vamos a ver esa propiedad. Elena y Eduardo condujeron hacia la casa de campo mencionada en el testamento. El camino era sinuoso y bordeado de árboles, creando una atmósfera de tranquilidad. Al llegar, encontraron una casa acogedora pero ligeramente descuidada. Al entrar, el olor a madera vieja y recuerdos llenaba el aire. Elena y Eduardo condujeron hacia la casa de campo mencionada en el testamento. El camino era sinuoso y bordeado de árboles, creando una atmósfera de tranquilidad. Al llegar, encontraron una casa acogedora pero ligeramente descuidada. Al entrar, el olor a madera vieja y recuerdos llenaba el aire. Point 4. Revisaron cada habitación, buscando pistas sobre la vida secreta de Roberto. En una de las habitaciones, encontraron una caja con más cartas y objetos personales que Elena nunca había visto antes. Eduardo abrió una de las cartas y comenzó a leer en voz alta. Querida Elena, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. Siempre supe lo de Eduardo, y nunca dejé de amarte. Esta casa es parte de mi legado para ti y Pablo. Elena sintió una mezcla de emociones al escuchar las palabras de Roberto. No puedo creer que guardara tantos secretos, murmuró, tocando suavemente los objetos en la caja. Eduardo la miró con empatía. Tal vez quiso protegerte de alguna manera. Deberíamos seguir buscando. Quizás haya más respuestas aquí. De vuelta en la ciudad, Elena y Eduardo organizaron una reunión con Carlos, el antiguo socio de negocios de Roberto. Se encontraron en una cafetería tranquila, lejos del bullicio de la oficina. Carlos era un hombre mayor, con ojos astutos y una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Elena, Eduardo, saludó Carlos con una inclinación de cabeza. Lamento mucho lo de Roberto. Era un buen hombre. Gracias, Carlos, respondió Elena,
tratando de mantener la compostura. Necesitamos hablar sobre algunas cosas que hemos encontrado. Parecen indicar que Roberto tenía más planes de los que sabíamos. Carlos asintió, tomando un sorbo de su café. Roberto era un hombre de muchos secretos, siempre pensando en el bienestar de su familia. Incluso sabía de tu affair con Eduardo, Elena. Pero su prioridad siempre fue protegerlos. Elena se quedó sin palabras por un momento, asimilando la información. ¿Cómo es posible que supiera tanto y nunca dijera nada? Porque te amaba, respondió Carlos suavemente. Y haría cualquier cosa por verte feliz. De regreso en el apartamento de Eduardo, Elena no pudo evitar confrontarlo sobre las revelaciones de Carlos. Estaban en la sala de estar, y la tensión era palpable. Eduardo, ¿sabías que Roberto estaba al tanto de todo esto? Preguntó Elena, su voz temblando de emoción. Eduardo negó con la cabeza. No, Helena. Juro que no sabía nada. Pensé que nuestro secreto estaba bien guardado. Entonces, ¿por qué parece que todos, excepto nosotros, sabían lo que estaba pasando? Elena levantó la voz, sintiendo que su mundo se desmoronaba una vez más. Tal vez porque Roberto era más perceptivo de lo que creíamos, sugirió Eduardo, tratando de calmarla. Pero eso no cambia lo que sentimos el uno por el otro. Elena respiró hondo, tratando de calmarse. Necesito tiempo para procesar todo esto. Eduardo. No sé qué significa para nosotros. Eduardo asintió, entendiendo su dilema. Tómate todo el tiempo que necesites, Elena. Estoy aquí para ti, pase lo que pase. Elena decidió visitar la playa donde solía ir con Roberto y Pablo, buscando claridad en medio del caos. El sonido de las olas y el aroma salado del mar la envolvieron, trayendo consigo una sensación de paz. Se sentó en la arena, dejando que los recuerdos la inundaran. Mientras cavaba ligeramente en la arena, encontró una pequeña caja metálica. Intrigada, la abrió y encontró una carta. La letra era inconfundible, era de Roberto. La carta estaba fechada años atrás y parecía una cápsula del tiempo para Pablo. Querido Pablo, si alguna vez encuentras esto, quiero que sepas cuánto te amo. Esta playa siempre será especial para nuestra familia. Recuerda que el amor es lo más importante. Las lágrimas llenaron los ojos de Elena mientras leía. Las palabras de Roberto la llenaron de una nueva determinación. Debía proteger el legado de su familia y asegurarse de que Pablo creciera sabiendo el amor que su padre le tenía. De vuelta en la ciudad, Elena se reunió con Marta para tomar medidas legales y asegurar la herencia de Roberto. Con la ayuda de Marta, revisaron todos los documentos y cuentas para asegurarse de que todo estuviera en orden. Logramos asegurar las propiedades y las cuentas, dijo Marta, cerrando el último archivo. Pero hay algo más. He recibido información de que algunos antiguos enemigos de Roberto podrían intentar disputarlo. Elena frunció el ceño, sintiendo una nueva ola de preocupación. ¿Enemigos? ¿Quiénes? Personas con las que tuvo disputas en el pasado, explicó Marta. Debemos estar preparados para cualquier cosa. Elena asintió, sintiendo una renovada determinación. Haré lo que sea necesario para proteger a mi familia y el legado de Roberto. Esa noche, Elena se reunió con Eduardo para discutir su futuro y el de Pablo. Se encontraron en un pequeño restaurante, buscando un lugar neutral para hablar. Elena comenzó la conversación, mirando a Eduardo con seriedad. Eduardo, hemos pasado por mucho y sé que nuestras vidas están entrelazadas de formas que nunca imaginamos. Pero también sé que necesitamos ser honestos sobre lo que queremos para el futuro. Eduardo asintió, tomando la mano de Elena. Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para que esto funcione. Elena, te amo y quiero ser parte de tu vida y la de Pablo. Entonces, trabajemos juntos para superar estos obstáculos, dijo Elena, sintiendo una nueva esperanza. Hagamos esto por nosotros y por el recuerdo de Roberto. Eduardo sonrió, sintiendo que habían dado un paso importante hacia la reconciliación. Juntos podemos lograrlo, Elena. Mientras disfrutaban de su cena, Elena sintió que finalmente estaban en el camino correcto.
listos para enfrentar cualquier desafío que se presentara y honrar la memoria de Roberto de la mejor manera posible. Era una mañana tranquila cuando Elena encontró una carta sin remitente en su buzón. Al abrirla, el contenido la dejó helada. Las palabras, escritas con recortes de revistas y periódicos, formaban una amenaza velada sobre la herencia y su seguridad. Elena sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral mientras leía: «Deja la herencia o sufrirás las consecuencias». Elena se sentó en el comedor, tratando de asimilar el mensaje. La preocupación por la seguridad de Pablo se apoderó de ella. Decidida a no dejarse intimidar, llamó a Eduardo y a su abogado, Marta. «Tenemos que hacer algo al respecto», dijo Elena con determinación cuando Eduardo y Marta llegaron a su casa. Les mostró la carta y ambos compartieron su preocupación. «No podemos tomar esto a la ligera», dijo Marta. «Necesitamos contratar a un investigador privado para descubrir quién está detrás de estas amenazas». Eduardo asintió. «Conozco a alguien que podría ayudarnos. Le haré una llamada». Unos días después, Elena se encontró con Ricardo, un investigador privado recomendado por Eduardo. Se reunieron en una pequeña cafetería en el centro de la ciudad. Ricardo, un hombre en sus 40s con un aire de confianza y discreción, escuchó atentamente mientras Elena y Eduardo explicaban la situación. «Necesitamos saber quién está detrás de estas amenazas», dijo Elena, mostrándole la carta. Ricardo asintió, observando la carta con atención. «Voy a investigar esto a fondo. Mi objetivo es proteger a usted y a su familia». Elena se sintió un poco aliviada al escuchar sus palabras. «Gracias, Ricardo. Confiamos en que podrá ayudarnos». Ricardo prometió mantenerse en contacto con actualizaciones regulares sobre la investigación. Mientras tanto, Elena no podía evitar sentirse intranquila, sabiendo que alguien estaba dispuesto a hacerles daño. Una semana después, Ricardo convocó a Elena y Eduardo a su oficina. Había hecho algunos avances importantes en la investigación y quería compartir los resultados en persona. Al llegar, los recibió con una expresión seria. «He encontrado algo», dijo Ricardo, pasando unos documentos a Elena. «Uno de los antiguos socios de negocios de Roberto, Manuel, podría estar detrás de estas amenazas». Elena frunció el ceño mientras revisaba los documentos. Manuel? «No puedo creerlo. Según mis investigaciones, Manuel tenía motivos para estar resentido con Roberto. Sus negocios no terminaron en buenos términos», explicó Ricardo. Eduardo añadió: «Recuerdo a Manuel. Siempre fue competitivo y rencoroso. No me sorprendería que él estuviera detrás de esto». Elena sintió una mezcla de traición y preocupación. «Tenemos que confrontarlo y obtener respuestas». Elena y Eduardo organizaron una reunión con Manuel en su oficina. Al llegar, Elena pudo notar la frialdad en el ambiente. Manuel los recibió con una sonrisa falsa y una mirada calculadora. «¿Qué los trae por aquí?», preguntó Manuel con voz suave pero tensa. «Sabemos que estás detrás de las amenazas», dijo Elena directamente, sin rodeos. «Queremos respuestas». Manuel levantó las cejas, fingiendo sorpresa. «No sé de qué están hablando. No tengo nada que ver con eso». «Tenemos pruebas», dijo Eduardo, colocando los documentos sobre la mesa. «Tu rencor hacia Roberto no justifica lo que estás haciendo». Manuel se puso rígido, pero mantuvo su postura evasiva. «Esas son acusaciones serias. Los aconsejo que tengan cuidado con lo que dicen». La confrontación no llevó a una confesión, pero aumentó las sospechas de Elena. Decidió que debían seguir investigando por su cuenta, convencida de que Manuel estaba ocultando algo. Elena y Ricardo se dirigieron a la antigua oficina de Roberto, ahora cerrada, en busca de más pruebas. Sabían que encontrar algo incriminatorio contra Manuel podría ser la clave para detenerlo. Al llegar, revisaron los archivos y documentos dejados atrás. En una caja de archivos antiguos, encontraron documentos que implicaban a Manuel en actividades ilegales y amenazas pasadas. Ricardo sonrió satisfecho. «Esto es lo que necesitamos. Con esto podemos ir a la policía». Elena sintió una oleada de esperanza.
Llevemos esto a las autoridades. No podemos permitir que Manuel siga amenazándonos. De vuelta en casa, Elena tomó medidas para proteger a su familia. Instaló sistemas de seguridad y vigilancia, y explicó la situación a Pablo de una manera que pudiera entender sin asustarlo. «¿Estamos en peligro, mamá?», preguntó Pablo con ojos preocupados. Elena lo abrazó con fuerza. «Estamos tomando precauciones, cariño. Todo estará bien». A pesar de las medidas de seguridad, la tensión en el hogar era palpable. Elena y Eduardo decidieron que sería mejor mudarse temporalmente a la casa de campo para estar más seguros mientras la situación se resolvía. En la casa de campo, Elena, Eduardo y Pablo intentaron mantener una vida normal mientras seguían trabajando en el caso. La tranquilidad del lugar les daba una falsa sensación de seguridad, pero Elena no podía dejar de preocuparse por lo que podría suceder. Una noche, mientras estaban cenando, el teléfono de Elena sonó. Era Ricardo, con nuevas y urgentes revelaciones. «Elena, he descubierto más pruebas contra Manuel. Debes regresar a la ciudad lo antes posible. Esto podría ser crucial para el caso». Elena sintió una mezcla de alivio y preocupación. Sabía que tenían que actuar rápidamente. «Gracias, Ricardo. Nos veremos mañana». Al colgar, Elena miró a Eduardo. «Es hora de regresar y enfrentar esto de una vez por todas». Eduardo asintió, tomando su mano. «Juntos superaremos esto, Elena». Elena sintió una renovada determinación. Estaban más cerca de la verdad, y con suerte, de asegurar la paz y la seguridad para su familia. Con esta esperanza, se prepararon para regresar a la ciudad y enfrentar los desafíos que se avecinaban. Elena, Eduardo y Pablo regresaron a la ciudad y se instalaron nuevamente en su hogar. La tensión aún era palpable, pero había una determinación compartida de enfrentar lo que fuera necesario. Una noche, mientras Elena preparaba la cena, el teléfono sonó. Era Ricardo. «Elena, he descubierto pruebas concluyentes sobre la implicación de Manuel», dijo Ricardo con voz urgente. Elena sintió una mezcla de alivio y temor. «¿Qué has encontrado?» «Documentos y registros de transacciones que vinculan a Manuel con actividades ilegales usando la fortuna de Roberto. Esto es suficiente para llevarlo ante las autoridades», explicó Ricardo. «Gracias, Ricardo. Nos reuniremos contigo lo antes posible», respondió Elena, colgando el teléfono y sintiendo una renovada determinación. Elena y Eduardo se encontraron con Ricardo en una cafetería apartada al día siguiente. Ricardo les mostró las pruebas, documentos bancarios, correos electrónicos y registros financieros que no dejaban dudas sobre la culpabilidad de Manuel. «Esto es más que suficiente para proceder legalmente», dijo Ricardo. «Debemos contactar a un fiscal de confianza para asegurarnos de que se maneje correctamente». Elena asintió, sintiendo que finalmente estaban logrando avances significativos. «Vamos a hacerlo. No permitiremos que Manuel se salga con la suya». Elena se reunió con el fiscal Rodríguez, un hombre de mirada firme y voz autoritaria, conocido por su integridad y profesionalismo. Elena le presentó las pruebas recolectadas por Ricardo. «Estas pruebas son contundentes», dijo el fiscal Rodríguez mientras revisaba los documentos. «Iniciaremos una investigación formal de inmediato. Les aseguro que haremos todo lo posible para proteger a su familia mientras el caso avanza». Elena sintió una mezcla de esperanza y temor. «Gracias, fiscal. Confiamos en usted. Estén preparados para cualquier cosa. Manuel no se quedará de brazos cruzados», advirtió el fiscal. Como era de esperarse, las amenazas anónimas se intensificaron. Las llamadas telefónicas se volvieron más frecuentes y los mensajes más intimidantes. Una noche, mientras Elena y Eduardo discutían los próximos pasos, recibieron una llamada especialmente perturbadora. «Si no abandonan el caso, pagarán con su vida», dijo una voz distorsionada antes de colgar. Elena sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Eduardo la tomó de la mano, intentando calmarla. «No podemos permitir que nos amedrenten. Debemos reforzar nuestra seguridad y seguir adelante». Elena asintió,
su determinación más fuerte que nunca. No nos rendiremos. Estamos en esto juntos. El fiscal Rodríguez avanzaba rápidamente con la investigación. Una tarde, llamó a Elena para informarle que habían descubierto más pruebas que incriminaban a Manuel. Estas incluían registros de transferencias de dinero y testimonios de antiguos empleados de Roberto. Manuel ha estado financiando actividades ilegales con la fortuna de Roberto, explicó Rodríguez. Esto no solo justifica su arresto, sino que también podría llevar a cargos adicionales. Elena se sintió devastada por la traición de alguien que consideraban cercano. ¿Qué debemos hacer ahora? Planeamos arrestar a Manuel en los próximos días, pero deben estar preparados para cualquier represalia. Él no se rendirá fácilmente, advirtió el fiscal. Finalmente, llegó el día del arresto. La policía, junto con el fiscal Rodríguez, se presentó en la oficina de Manuel y lo arrestó. Durante el operativo, confiscaron documentos incriminatorios que sellaron su destino. Elena y Eduardo siguieron de cerca los acontecimientos desde la seguridad de su hogar, sintiendo un alivio temporal. Sabían que la batalla legal recién comenzaba, pero este era un paso crucial hacia la justicia. Lo hemos logrado, dijo Eduardo, abrazando a Elena. Pero debemos seguir fuertes. Esto aún no ha terminado. Elena asintió, sabiendo que el camino por delante sería difícil, pero sintiéndose más preparada que nunca para enfrentarlo. Con Manuel arrestado, Elena, Eduardo y Marta se concentraron en prepararse para el juicio. Reunieron más pruebas y testimonios, trabajando incansablemente para asegurar que la verdad saliera a la luz. La tensión y el estrés aumentan cada día, admitió Elena una noche, agotada pero determinada. Estamos haciendo lo correcto, Elena. Debemos mantenernos fuertes por Pablo y por la memoria de Roberto. La consoló Eduardo. A medida que el juicio se acercaba, Elena sabía que el próximo capítulo sería decisivo para su futuro. Sentía la presión, pero también una renovada determinación de hacer justicia y proteger el legado de su esposo. Con esa convicción, se preparó para enfrentar el juicio y todo lo que éste traería consigo. El día del juicio contra Manuel finalmente llegó. Elena y Eduardo se sentaron juntos en la corte, con Marta a su lado. La tensión en la sala era palpable. El fiscal Rodríguez se levantó para presentar las pruebas iniciales y los testimonios que incriminaban a Manuel en las actividades ilegales y el mal uso de la fortuna de Roberto. Este caso es un ejemplo claro de cómo la codicia y el rencor pueden llevar a actos despreciables, comenzó el fiscal Rodríguez. Las pruebas que presentaremos demostrarán más allá de toda duda razonable la culpabilidad del acusado. Elena se sentía nerviosa pero lista para enfrentar la verdad. Sabía que el camino hacia la justicia sería difícil, pero estaba determinada a verlo hasta el final. A medida que el juicio avanzaba, varios testigos y antiguos socios de Roberto subieron al estrado para testificar. Sus relatos detallaban las actividades ilegales de Manuel y cómo había manipulado la fortuna de Roberto para su propio beneficio. Manuel utilizó las cuentas de Roberto para financiar negocios turbios y transferencias de dinero ilícitas, testificó uno de los antiguos empleados de la empresa de Roberto. Todo estaba cuidadosamente oculto para que nadie sospechara. Las revelaciones eran impactantes y reforzaban el caso contra Manuel. Elena sentía una mezcla de alivio y rabia al escuchar los detalles de la traición de Manuel. Finalmente, llegó el momento de que Elena subiera al estrado. Sentía un nudo en el estómago mientras se dirigía al frente de la sala. Con voz firme, comenzó a compartir su historia, incluyendo las cartas de Roberto y las pruebas que habían encontrado. Mi esposo, Roberto, siempre buscó proteger a nuestra familia, dijo Elena, su voz llena de emoción. Estas cartas son una prueba de su amor y sacrificio. Descubrir que Manuel, alguien en quien confiábamos, estaba detrás de todo esto, ha sido devastador. Su testimonio fue emotivo y poderoso, moviendo al jurado y a los presentes. A medida que hablaba, sentía que estaba honrando la memoria de Roberto y luchando por la justicia que él merecía. El abogado defensor de Manuel intentó minimizar la culpabilidad de su cliente, alegando que las pruebas eran circunstanciales y que Manuel había sido incriminado injustamente. Presentó su caso con habilidad,
tratando de desacreditar los testimonios y la evidencia. Mi cliente es un hombre de negocios respetado, argumentó el abogado defensor. Estas acusaciones carecen de fundamento sólido y están basadas en suposiciones. A pesar de sus esfuerzos, las pruebas contra Manuel eran abrumadoras. Elena observaba con tensión mientras el fiscal Rodríguez presentaba sus argumentos finales, pidiendo justicia para Roberto y su familia. El jurado se retiró a deliberar, dejando a Elena y Eduardo en una tensa espera. Cada minuto que pasaba se sentía eterno. Elena reflexionaba sobre todo lo que habían pasado y las decisiones que los habían llevado hasta ese momento. «Estamos tan cerca», susurró Eduardo, tomando la mano de Elena. «No importa cuál sea el veredicto, hemos hecho todo lo posible por honrar a Roberto». Elena asintió, sintiendo una mezcla de esperanza y temor. «Sé que hemos hecho lo correcto. Solo espero que el jurado lo vea también». Después de lo que pareció una eternidad, el jurado regresó a la sala. La tensión en el aire era palpable mientras el juez pedía al portavoz del jurado que anunciara el veredicto. «Nosotros, el jurado, encontramos al acusado, Manuel, culpable de todas las acusaciones», declaró el portavoz. Elena sintió una inmensa sensación de alivio y justicia al escuchar las palabras. Finalmente, Manuel pagaría por sus crímenes. La sentencia fue pronunciada, asegurando que enfrentaría un largo tiempo en prisión. Eduardo abrazó a Elena con fuerza. «Lo logramos. Finalmente, podemos cerrar este capítulo doloroso». Con el juicio concluido y Manuel tras las rejas, Elena y Eduardo regresaron a casa, listos para empezar de nuevo con Pablo. La familia se sentía más unida y esperanzada sobre el futuro. «Es hora de enfocarnos en lo que realmente importa. Nuestra familia y el legado de Roberto», dijo Elena, sintiendo una paz renovada. Decidieron visitar la tumba de Roberto, llevando flores y hablando con él en silencio. Elena se arrodilló junto a la tumba y susurró: «Hemos hecho justicia, Roberto. Tu amor y sacrificio no fueron en vano». Al levantarse, Elena sintió que finalmente había cerrado un capítulo doloroso y estaba lista para abrir uno nuevo lleno de posibilidades y amor. La familia se abrazó, mirando hacia un futuro brillante y lleno de esperanza. Elena se encontraba frente a la tumba de Roberto, llevando un ramo de flores frescas. El aire era fresco y el cielo despejado, creando un ambiente de paz. Se arrodilló y colocó las flores con cuidado, luego se quedó en silencio, dejando que sus pensamientos fluyeran. «Roberto», susurró, «hemos pasado por tanto, pero finalmente hemos encontrado la paz. Quería que supieras que tu amor y sacrificio no fueron en vano. Siempre te llevaremos en nuestros corazones». Elena sintió una paz renovada y la certeza de que Roberto estaría orgulloso de sus acciones. Este acto de despedida le permitió cerrar un capítulo doloroso y abrir uno nuevo lleno de esperanza. De regreso a casa, Elena, Eduardo y Pablo comenzaron a reconstruir su vida juntos. Compartieron momentos de alegría y aprendizaje, fortaleciendo su vínculo como familia. Las risas y los juegos se convirtieron en parte de su rutina diaria, llenando la casa de una energía positiva. «Mamá, papá, miren lo que hice en la escuela», dijo Pablo un día, mostrando con orgullo un dibujo que había hecho. «Es hermoso, cariño», respondió Elena, abrazándolo con fuerza. Eduardo sonrió, sintiendo una profunda gratitud por la familia que habían formado. «Estamos construyendo algo maravilloso juntos», dijo, mirando a Elena con amor. Inspirada por las cartas de Roberto, Elena decidió iniciar un proyecto comunitario en su nombre, ayudando a familias necesitadas. Se reunió con miembros de la comunidad para discutir sus ideas y planificar el proyecto. «Queremos crear un espacio donde las familias puedan recibir apoyo y recursos», explicó Elena durante una reunión. «Esto es en honor a Roberto y su deseo de ayudar a los demás». El proyecto comenzó a tomar forma rápidamente, y la comunidad respondió positivamente, aumentando el impacto del proyecto. Elena encontró un nuevo propósito en esta labor, sintiendo que estaba honrando la memoria de Roberto de una manera significativa. La comunidad organizó una celebración para inaugurar el proyecto de Elena. Hubo música, comida y actividades para todos.
Elena se sintió orgullosa y emocionada al ver el legado de Roberto tomando vida de una manera positiva. Durante la celebración, Eduardo se acercó a Elena y con una sonrisa nerviosa, se arrodilló. Elena, hemos pasado por tantas pruebas y hemos salido más fuertes. Quiero pasar el resto de mi vida contigo. ¿Te casarías conmigo? La sorpresa y la alegría llenaron el rostro de Elena. Sí, Eduardo. Quiero casarme contigo. La propuesta de matrimonio sorprendió a todos, pero fue recibida con aplausos y felicitaciones. La celebración se volvió aún más especial con esta noticia. En un momento íntimo y emotivo, Eduardo le propuso matrimonio a Elena, y ella aceptó con lágrimas de felicidad en sus ojos. Estoy lista para un nuevo capítulo en mi vida, dijo Elena, sintiendo que finalmente había encontrado la paz y el amor que tanto buscaba. Comenzaron a planificar su futuro juntos, con esperanza y amor. Cada detalle de la boda se convirtió en una manifestación de su amor y compromiso mutuo. Elena, Eduardo y Pablo se mudaron a una nueva casa, listos para comenzar su vida juntos como una familia unida. La mudanza simbolizó un nuevo comienzo, dejando atrás el dolor y abrazando el futuro. La nueva casa estaba llena de luz y alegría. Este es nuestro hogar, dijo Elena, sintiendo una profunda satisfacción. Aquí empezaremos de nuevo. La familia se acomodó en su nuevo hogar, mirando hacia adelante con optimismo. Cada día traía nuevas oportunidades para crecer y fortalecer sus lazos. La historia terminó con Elena, Eduardo y Pablo disfrutando de un día en la playa. El sonido de las olas y el calor del sol crearon un ambiente de felicidad y paz. Elena observó a su familia, sintiéndose más fuerte y segura que nunca. «Mira, mamá, construimos un castillo de arena», exclamó Pablo, mostrando su creación con orgullo. «Es maravilloso, cariño», respondió Elena, abrazando a su hijo y a Eduardo. La imagen final era de esperanza y redención. Elena reflexionó sobre su viaje y el amor que había encontrado. «Hemos superado tanto, pero ahora estamos juntos y felices», pensó, sintiendo una profunda gratitud por su nueva vida. Gracias por ver. Hasta la próxima.